yo podría tener una sola bomba que me sume los dos caudales, el resultado sería el mismo, ¿sí? O sea, suma los dos caudales, todo el caudal va a llegar a la bomba, pero entonces ¿qué va a pasar con la potencia? ¿Se acuerdan? Va a llegar hasta el final del recorrido con la misma velocidad. Potencia igual a caudal. ¿Potencia es caudal por qué? Por área. Presión, no, perdón. Por presión. Sí, Caudal por presión. Por presión. Por la constante esa. Entonces, si tuviéramos, en este mismo ejemplo, en vez de tener dos bombas, tuviéramos una sola que sume los dos, ¿cuál va a ser la potencia que me va a consumir el sistema? Sería el caudal completo. ¿Sí? Sí. Por la presión que serían lo mismo. Vamos a ponerle números a eso. Entonces digamos que la presión son 2000 psi. Y el caudal, vamos a poner que cada bomba sea de 10. O sea que sería en total 10 y 10 serían 20 galones. ¿Sí? 2 por 2, 4. ¿Se recuerdan la fórmula? Era caudal por presión por punto 007. 0007. Hagamos el ejercicio, o sea, 20 por 2000 por punto 0007. ¿Cuánto da? Tiene la calculadora ahí. 20 por 2000. 20 por 2000 por punto 0007. 20 por 2000. 280. ¿Da 28? 20 por 2000 por 0. Serían 40.000. 3 después de la coma. 28 caballos. De 28 caballos. Listo, ese sería el consumo de potencia si tuviéramos una sola bomba. ¿Sí? Ahora miremos el ejercicio acá. No, ese es con las dos bombas. Con las dos bombas. No, sí, eso, pero digo yo si tuviéramos una sola bomba de doble. O sea, una sola bomba de 20 galones. Ajá. No dos de 10 como tenemos en este esquema. Listo. O sea, si tenemos una sola bomba. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Ya, tengo una bomba de 10, una bomba de 10. Al principio tenemos el mismo resultado. 10 más 10, aquí están llegando 20 galones. Sí, ¿Sí? igualitico. Va llegando 20. Pero ¿qué pasa a partir de 1000 psi? Entonces vamos a analizar el sistema en dos puntos. Acá tenemos 1000 psi y acá tenemos 2000. El caudal hasta 1000 va a ser 10 más 10, va a ser 20, ¿sí o qué? Pero ¿qué va a pasar en 1000? El caudal va a llegar y se va a ir a la mitad. ¿Y la presión? La presión sigue subiendo. La presión sigue subiendo y va a llegar hasta cuánto? Hasta 2000. Entonces, ¿qué potencia me está consumiendo en este punto? Cuando llega acá, cuando llega a 1000. No llega a mí, 14. a mitad. La mitad. Entonces sería ¿Sabe cuánto sería? la mitad. 14. Porque sería, el caudal sería 20 galones. Sí. ¿O no? Por 1000. Por 1000, claro. Entonces Por 1000 sería la mitad. O sea que estaría 14 caballos. caballos. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí en este punto? Se reduce el Cuando llega caudal. acá. Entonces ya el caudal sería ¿cuánto? 10. Serían 10 por 2000 por la constante. Volvería a dar 14. Volvería a 14. ¿Sí? Eso. Entonces ese es un sistema que permite optimizar la potencia. Ah, Sí, entonces el consumo de potencia. O sea, yo puedo lograr con una potencia menor el mismo resultado de fuerza. Claro. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que logra con este sistema. Es un sistema de alta y baja. Entonces, válvula de alivio y esta válvula que tiene un pilotaje externo ya no se llama válvula de alivio, sino que se llama válvula de descarga. ¿Qué es lo que está haciendo esta válvula? Esta válvula no la está abriendo esta presión acá, sino que la está abriendo la presión generada por este sistema. Entonces simplemente queda libre al tanque. ¿Qué presión? Cuando eso está, digamos, en 1500, ¿qué presión tenemos en este manómetro? Cuando ya está abierta la otra. Sí, o sea que aquí tenemos 1500. ¿Qué presión tenemos acá? Cero. Entonces, ¿qué consumo está generando esta bomba? Nada, porque quería presión 0, por caudal querían 10, entonces el consumo va a ser 0 o mínimo. ¿Sí? O sea que solamente queda consumiendo esta bomba. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo mismo que hace el sistema con las bombas manuales. Es básicamente eso, para optimizar potencia. Eso es tratando de hacer algo parecido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la bomba de caudal variable que tenía el regulador de potencia? O sea, que la bomba se iba a regular
caudando. Estoy viendo la presión. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso con el de la excavadora? Que la bomba trata de entregar siempre el máximo caudal, pero a partir de cierto punto el control de la bomba, si Se la reduce. presión aumenta, empieza a reducir el caudal. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la potencia sea constante. Entonces eso es más o menos lo que trata de hacer esto. Lo que pasa es que esto es un cambio, o sea, esa curva para que la potencia sea constante es una curva hiperbólica. Lo que está haciendo este sistema es una curva, bueno, es una curva, está generando una caída de esta forma, pero tratando de optimizar el tema de potencia. ¿Sí? Pero con bombas de caudal fijo. Ya en esto lo haces con una bomba de caudal variable que ya se va ajustando en valores infinitos en cualquier punto. ¿Ves? Con el tema de los controles de presión estamos claros, pero ahorita que veamos los circuitos ya nos vamos ubicando y los volvemos a identificar. Entonces tenemos controles de presión, tenemos controles direccionales. ¿Qué es un control direccional? La válvula. Le da paso para el actuador. Entonces una válvula que como el nombre dice, pues controla la dirección del fluido, del flujo. ¿Sí? Dentro de eso están los cheques. Un cheque es considerado una válvula direccional que permite o no permite paso de flujo. Las válvulas se clasifican también por el tipo de construcción, pues la construcción interna. Entonces pueden ser tipo poppet o asiento metálico, o asiento metálico, o puede ser tipo spool o carrete, ¿sí? Que es como la válvula, el carrete que mueve uno con en la válvula, el que se desplaza, es lo que la clasifica en ese tipo. Acá tenemos el esquema del cheque, ¿sí? De la simbología está clara, básicamente tenemos como una esfera en un asiento, permite desplazo en esta dirección bloquea, y el resorte mantiene cerrado el paso. ¿Cómo, perdón? No, que pasaste la página muy rápido, pero bueno. ¿La anterior? Sí. Anual. Gracias. Ah, ya. Eso es por la forma constructiva de las válvulas. Vamos a ver, por ejemplo, los cheques son tipo poppet. Entonces, ¿eso a qué se refiere? A que son elementos que cuando está cerrado da una estanquidad perfecta, o sea, no deja pasar flujo. Cuando son tipo spool, Esa palabra pues realmente es que pero se refiere como al cono, a un sello metal. Es a un sello metal entre el asiento y la válvula, ¿sí? Que es diferente al de una válvula. Ahorita que representamos cuando decíamos que una válvula con un centro cerrado, ¿sí? ¿Quién me da esta estanquidad? Esta estanquidad me la está generando es la misma válvula, pero el carrete. Entonces digamos que este es el spool de la válvula. Sí. Y este spool, digamos acá tienen unas cavidades. Entonces, el flujo que viene acá, por decir algo, que no permite que se venga para esta, es este sello acá. Pero esto no es un sello perfecto. O sea, ¿por qué? Porque aquí tiene que haber una tolerancia para que permita que el spool se desplace. Entonces por acá se puede fugar. O sea, en otras palabras, esto no da un sello perfecto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una carga, les ponía el ejemplo de la grúa. pero esas fugas pues sí no representativas para el sistema. No son representativas, pero por ejemplo, yo tengo una carga suspendida, sí va a ser representativo, porque entonces la carga no se va, o sea, vos la dejas elevada y cuando volvés a la obra o algo la vas a encontrar abajo. ¿Sí? En cambio, si vos tenés un cheque, una válvula con este tipo de asiento, te va a garantizar, a menos pues que ya haya una fuga externa o en el cilindro
pero te va a garantizar que el sistema te sostenga y te dejas toda la noche y el sistema se va a conservar en esa posición. Entonces ahí hace la diferencia, ¿sí? En las válvulas ya lo hemos visto, hablamos del número de vías, números de posiciones, entonces decimos que una válvula 4.2, una 4.3, una 5.2, ¿sí? Bueno, vamos a ir mirando acá. Ya habíamos visto, o sea, están los cheques, está el cheque pilotado, ya lo habíamos observado, recuerda, está el cheque pilotado, permite paso en un sentido, en sentido contrario no permite, a menos que el piloto, un piloto externo, genere la apertura, ¿sí? En este caso, ¿quién me garantiza o qué es lo que me genera la retención de esta carga? El cheque, ¿no es cierto? O sea, como tengo una carga vertical que está con un peso muerto, yo podría tener una válvula con este centro, pero no me va a dar garantía de la retención. Entonces, más bien, tenemos una válvula aquí abierta y este elemento es el que me va a garantizar la retención de la carga. Yo puedo dejar eso ahí todo el día, eso no se va a bajar, a menos que ya hubiera una fuga interna o una fuga externa. ¿Sí? Y ya para bajar, entonces cuando el flujo viene en esta dirección, empuja, pero como esto aquí está bloqueado, esta presión se va a incrementar, y al incrementarse va a abrir, va a empujar el cheque, lo abre y va a permitir el descenso. ¿Sí? En este ejercicio, ¿quién define la velocidad de descenso de la carga? La de arriba. Sí. O sea, si yo no tuviera este elemento y solamente tuviera el cheque, no hay quien controle, él va a bajar rápido. Acá baja, o sea, este elemento es el que me va a regular la velocidad de descenso. Esto lo digo por la configuración cuando ya es doble, o sea, el cheque pilotado en un sentido o en el otro. Esto es lo que les decía ahorita, o sea, la válvula tipo spool. Ajá. Entonces esto acá, aquí esta línea está presurizada de presión a B, así como le está mostrando el esquema, presión con B. A está unido a tanque, pero internamente acá se van generando unas pequeñas fugas, ¿sí? Y eso es lo que va a generar que la carga descienda. Entonces cuando las válvulas son de este tipo, se llaman tipo spool, o así, tipo pompe. Cuando las válvulas son de este tipo, ya sí garantizan una estabilidad. Pero lo que ya mencionamos, el número de posiciones, que tocaba clarito el número de posiciones de la válvula, el número de vías, ya sería, ¿cuántas vías? Dos vías. ¿Sí? El número de vías, el número de puertos, dos posiciones. Cuatro vías, tres posiciones. 4 vías, 3 posiciones. Aquí está el tema de los accionamientos que ya hemos visto, entonces accionamiento eléctrico, ¿no es cierto? Centrada profesora, ayer habíamos de un centro tándem. Acá ¿qué tendríamos? Este se refiere a un trinquete, o sea que la válvula no la acciona y va a tener memoria. ¿Sí? O sea que usted, por ejemplo, una válvula, en este caso una válvula de 3 posiciones, pero que yo la acciono, la tiro a una posición De anclaje. y con memoria, con retención, ahí se va a quedar. O sea, para pasarla otra vez a la posición central o a esta, tengo que ir a hacer un movimiento mecánico. ¿Sí? La central y no. Entonces es mecánico el sistema. Los distintos tipos de centros y de posiciones que pueden haber son muchos, ya pues cada aplicación nos mostrará, pero digamos que a nivel de centros habíamos visto los más estándar, que son el centro cerrado, que sería este, Sí. el centro, ¿cómo se llama este? El tándem, el centro abierto, que sería este, y el centro Y, flotante. El centro Y flotante, son los más comunes, ya los otros son muchas variaciones que pueden haber. Cuando tienen estas restricciones ahí, quiere decir que él tiene una, o sea que el paso no es continuo, sino que tiene una restricción interna al flujo. Bueno,
Ahí hay muchos, pues, porque no solamente me está mostrando los centros, sino las posiciones también, cruzadas. Entonces, por ejemplo, esta es paralela, pero en una dirección da paso libre y en la otra es restringido. Tenemos muchas variaciones que ya cuando vamos viendo los circuitos, pues vamos a ir analizando. Listo. En las válvulas, eso en cierta forma ya lo hemos visto. Entonces, estas son válvulas eléctricas, electroválvulas, ¿no es cierto? Miren que en el diagrama vemos dos tamaños, este y este. ¿Qué es lo que va a definir el tamaño? La capacidad. La presión no tanto. El flujo. ¿La capacidad de qué? De flujo. O sea, normalmente el flujo es lo que va a definir. Si yo necesito más caudal, te va a necesitar unos ductos más amplios internamente, entonces necesito elementos más grandes. Entonces, eso es lo que me va a generar normalmente el cambio. A definir el cambio de... Eso. Normalmente en eso se habla de una norma que es el CETOP. ¿No lo han escuchado? El CETOP 3, CETOP 5, CETOP 7, no sé si lo han escuchado. Eso se refiere al tamaño de la válvula. Entonces, por ejemplo, esta es una CETOP 3, esta es una CETOP 5. Estas son de acción directa. O sea, cuando se energiza la bobina genera un campo que lo que hace es empujar genera un campo que empuja el spool y es donde cambia de posición. Y aquí internamente pues tendrá ya el resorte, que si la bobina se desenergiza, entonces el resorte otra vez lo va a llevar a la posición central. Y en sentido contrario, cuando energiza esta bobina, empuja en esta dirección y trabaja la válvula. Entonces esas son de acción directa. Y recuerda cuando veíamos que había unas válvulas que eran de dos etapas, cuando teníamos una válvula más grande pero controlada por una más pequeña. Miren que todos estos esquemas tenemos básicamente un cuerpo más grande y un piloto pequeño. ¿Sí? O sea, esta pequeña lo que está haciendo es controlar el spool principal, que es este. Recuerda cuando veíamos la simbología. Mira, por ejemplo, esta es una electroválvula que es accionar eléctricamente y pilotaje hidráulico. Esquema simplificado, esquema completo. Entonces, esto básicamente corresponde a eso, una válvula de dos etapas. Tenemos una base, en este caso sería esta, que es accionar hidráulicamente y es controlada por una electroválvula, que sería esta de acá. Un bloqueo, la pequeña le da un bloqueo a la grande. Un bloqueo no, la controla. La controla. La controla. La señal de pilotaje. Recordemos acá, o sea, para que esta válvula cambie de posición, o sea, aquí no tenemos un centro. O sea, este centro puede ser abierto, cerrado, pongámoslo cerrado. ¿Sí? Entonces, para que pase de presión hacia A, si esto aquí fuera paralelo, tendría que desplazarse en este sentido. O sea, que este pilotaje tendría que venir desde acá. O sea, que esta válvula tendría que cambiar. ¿Para qué? Para que este piloto, miren que acá tiene una línea X. Esto quiere decir que el piloto de esta válvula lo está tomando externo. Porque también podría ser que lo tome desde acá. ¿Se acuerdan que también lo vimos en unas charlas anteriores? Veíamos que el pilotaje podía ser interno, podría ser externo. En este caso está externo, o sea, el pilotaje, la alimentación de esta válvula la está tomando desde otro punto. Entonces, cuando esta válvula se energiza, cuando se energiza en esta dirección, este pilotaje va a llegar a ¿dónde? Va a llegar a este lado, o sea, que empuja este carrete. Digamos que aquí esta presión con A le va a permitir que el flujo de la bomba se vaya hacia el puerto A y el puerto B que haya conectado a tanque. Sí, es claro. Pero entonces esta le obedece a esta. Sí, si esta válvula no se energiza o no hace el cambio, pues esta tampoco lo va a hacer. Y aparte de eso, si no hay una presión piloto, por ejemplo, si el equipo está apagado y yo acciono esto, este spool no se va a mover, porque tiene que haber una presión suficiente para comprimir este resorte. Si no hay presión acá, no se va a mover la válvula. Sí, es claro. Pues aquí ya muestra el esquema interno. Entonces, el spool principal, línea de presión, puertos A, B y tenemos el control. Entonces esta válvula, dependiendo cómo se mueva este spool, accionado eléctricamente, va a permitir paso de esta presión, que aquí lo toman desde el puerto X, o hacia este lado para empujar este spool en esta dirección, o hacia este para empujar este. ¿Sí? Que lo veíamos, abajo lo veíamos en la máquina, que aquí por ejemplo esta válvula viene con el piloto incorporado o acoplado en la misma válvula, pero decíamos que también podría estar en un lugar externo, pero creo que en una máquina la vimos abajo. O sea, donde este piloto estaba en una parte la válvula pilotada estaba en un bloque y este estaba en otra parte del sistema, así como podría ser un joystick o algo así.
Listo, eso a nivel de los controles direccionales. Ahora vamos a hablar de los controles de flujo. Entonces, o sea, como válvulas controlamos presión, dirección, flujo. Entonces un control de flujo, como el nombre lo indica, lo que busca es eso, controlar la cantidad de caudal que queremos que llegue o que salga de un actuador. La simbología ya la hemos visto, ¿no es cierto? La simbología es una restricción y normalmente puede ser regular, o sea que uno puede ajustar, manipular de acuerdo a lo que uno quiera. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pero eso que eso es en una sola dirección. ¿Cuál es en una sola dirección? El que tiene cheque. El que tiene cheque. Regulables en una sola dirección. O sea, regula de qué, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Izquierda a derecha. Porque entra el flujo por allá y va por el cheque. El flujo por acá regula o pasa libre por el cheque. De izquierda a derecha. O sea, que va a hacer que pasa libre. De derecha a izquierda está obligado a pasar por la restricción. ¿Verdad que aquí regula de derecha a izquierda? ¿Sí? Y este es bidireccional, o sea que regula en los dos sentidos. Ya pues pueden haber en montaje en línea, montaje en bloque, pero básicamente la función es esta. Hay tres formas, o sea, si yo quiero controlar el movimiento de este cilindro, o sea, yo quiero que este cilindro se mueva más lento, entonces yo puedo colocar una restricción a la entrada, o sea, regular o controlar la cantidad de flujo que le entra. Entonces, si la bomba me está mandando 10 y yo quiero que me mueva a la mitad de la velocidad, entonces yo regulo esto para que solamente me pasen 5 galones. ¿Sí? Entonces eso se llama regular a la entrada. Pero yo también puedo regular a la salida. O sea, controlar el flujo que está evacuando. Que sería como esto. O sea, en vez de controlar el flujo que está entrando, controlo el que está saliendo. Y logro el mismo objetivo, ¿no es cierto? O también puedo controlar en derivación. En derivación es esto, o sea, que una parte del flujo se va para el actuador y la otra la desvío hacia el tanque. O sea que si la bomba me manda 10, yo puedo desviar 5 hacia el tanque y los otros 5 hacia el actuador. ¿Sí? O sea, en todos tres voy a obtener el mismo resultado, que va a ser tener una velocidad menor. ¿Sí? Ya eso, dependiendo de la aplicación, se selecciona. O sea, si se trabaja esto en términos ya como de hidráulica, esto se llama controlar a la entrada o meter in, controlar a la salida, meter out o controlar en derivación. Pero ya depende mucho de la aplicación. ¿Qué es un control de flujo? Entonces básicamente es una válvula de este tipo aguja, ¿sí? Donde yo puedo regulo este espacio, o sea, el espacio por donde puede pasar el flujo. ¿De qué va a depender el flujo que pase por acá? De la abertura de esa abertura y de qué más. El flujo y la bomba. No. El flujo que se mande de la bomba, no. El del rojo y del amarillo. El del amarillo depende directamente de la. Sí. En principio el flujo que va a pasar por acá va a depender de esa abertura. Sí, sí, de ahí sí. Pero- de la bomba. Pero va a depender también, nosotros hicimos un ejercicio la vez pasada. Peso. La carga. Va a depender de sí, o sea, la carga va a generar aquí una presión. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa presión cambia? Se aumenta. Digamos que si esa presión disminuye, Cierra, va a aumentar el flujo. ¿Por qué va a aumentar el flujo? Porque va a haber un diferencial de presión mayor. ¿Sí? O sea que va a pasar por la misma restricción, va a pasar más cantidad de fluido. O sea que la velocidad se va a afectar. Eso es lo que les decía la vez pasada, que usted puede regular el equipo en un valor, pero la respuesta no va a ser siempre la misma porque va a depender de la carga. Si tiene este tipo de control, que es un control sencillo. ¿Sí? Entonces cuando hay sistemas más que requieren algún control más sofisticado, entonces hay unos controles que se llaman compensados, controles de flujo compensados por presión, y ya es este ejercicio. Entonces él, aparte de la regulación,
tiene un dispositivo que lo que hace es garantizar que el diferencial de presión entre este punto y este siempre sea el mismo. Entonces, si el diferencial de presión siempre es el mismo, entonces el flujo siempre va a ser el mismo, independiente de la carga. Acá tenemos un ejemplo con una carga grande que me está generando una cierta presión acá, ¿sí? Esa cierta presión, de aquí tenemos el flujo de la bomba, viene acá, y este elemento está sintiendo la presión de entrada por este lado, y por acá está sintiendo la presión de salida. Si la carga disminuye, esta presión disminuye, entonces al disminuir la presión, voy a tener más fuerza acá, entonces este elemento se va a desplazar hacia abajo. Se desplaza hacia abajo, entonces acá genera una restricción. Entonces al disminuir tumba esta presión y mantiene constante el diferencial de presión acá, sigue siendo el mismo que tenía antes. Entonces al ser el mismo diferencial, la cantidad de flujo sigue siendo la misma. O sea que yo lo tenía regulado en 5 galones, por acá están pasando 5 galones, le bajé la carga, siguen pasando 5 galones. Con un control de flujo sencillo no pasaría eso, ¿listo? Entonces esos ya son controles que son más sofisticados, de acuerdo, o sea, sistemas que necesitan una precisión muy alta en la regulación. Listo, eso a nivel de controles. Vamos a hablar de un poquito de los actuadores. ¿Qué tipo de actuadores se tienen? ¿Cómo se pueden clasificar? Lineales, rotativos. Básicamente serían con las dos clasificaciones. En los lineales pues básicamente están los cilindros, y en los lineales, ¿cuál es el trabajo que va a hacer un cilindro hidráulico? Movimiento Entonces va a ser una fuerza o de empuje o una fuerza de tracción, de jalar, ¿sí? Una fuerza lineal que normalmente la vamos a medir en toneladas, en kilogramos fuerza, en newton, ¿sí? Y vamos a tener una velocidad lineal, entonces tantos metros por segundo, tantas pulgadas por segundo, ¿sí? Entonces los cilindros se pueden clasificar ya dependiendo de la aplicación en simple efecto, doble efecto, puede ser telescópicos, con resorte, doble vástago, ¿sí? Ya dependiendo la aplicación. ¿Qué tipo de cilindro sería este? Uno o el otro. Ambos son simple efecto. ¿Qué diferencia habría entre esos dos cilindros? ¿Cómo? Tiene que estar. ¿Cuál es el pistón? O sea, Uno que tiene pistón y el otro no. el otro. A ver. La dimensión de la camisa, o sea, ambos cilindros tienen la misma dimensión, La misma tanto camisa. en camisa como en diámetro del vástago. ¿Sí? Pero- Entonces la pregunta sería, listo, ¿con qué velocidad o cuál cilindro con la misma bomba? ¿Cuál cilindro se mueve más rápido? Primero. El primero. mayor área, el otro tiene mayor área. Mayor área pero y menos restricción. Desplaza menos fluido. ¿Cuál se va a mover más rápido? Primero. El de la izquierda. Sí. Yo pienso que la mueve más rápido de la derecha. La acción de la fuerza. Porque es de la derecha. En la pequeña área que tiene aquí allá va a llenar todo el cilindro, toda la botella. Acá va a llenar nomás la poquitica área que hay delante del pistón. Listo, vamos a mirar algo acá. Pues pienso yo que se mueve más rápido el de la derecha. El pistón está bien que todo el fluido se vaya hasta el final. Va a encontrar menos restricción. Va a encontrar mayor restricción, mayor área. Tenemos cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, con las mismas dimensiones. ¿Este y este son iguales o hay alguna diferencia? Porque usted Diferencia en el vástago. Tienen la misma medida. Tiene la misma medida, tiene la misma medida la camisa. se llega hasta el tope. Ah, es que este aquí tiene como una entradita de ahí, ¿no? Está perforado. O sea, ese pistón está perforado. Ajá. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, no miremos todavía este dibujo. Vamos a mirar este de acá y vamos a mirar este. ¿En cuál de los dos se va a mover más rápido?
¿Este o el de allá? Yo pienso que el de antes. ¿Por qué? Porque acá tiene un área antes del basta, antes del pistón. Pistón tiene el área antes del pistón. Es menos que llenar todo lo que tiene adelante. Va a salir. Va a salir. Va a salir, o sea que el área que vamos a llenar es esta, ¿no es cierto? Este es el puerto. Ajá. Vamos a llenar esta. Ah, ¿Dónde tiene que llenar más volumen? ¿Acá o acá? Yo creo que allá. ¿Por qué? Se lo tiene que ir derecho en el máximo que se infla. Sí, pero el volumen que tiene que desplazar acá, o sea, si yo dibujo es eso mismo acá. El volumen que tiene que desplazar para que esto salga sería el de este basta. El de basta uno más, entonces Este sería el volumen a desplazar. A desplazar. En cambio acá, ¿cuál sería el volumen? en la cabeza, el pistón. O sea, para que este se desplace, digamos, hasta acá, sería todo este volumen, ¿no es cierto? O sea, hay que llenar más volumen acá, o sea, ¿cuál se va a mover más rápido o más lento? Que no tiene cabeza. Este llena más rápido. O sea, que se va a mover. Tiene menos área, menos volumen. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? No, a ver, disculpa otra vez, no te entendí. Claro. Mientras que este llena el volumen, aquel ya salió. Vamos a ponerle ejemplo. La pregunta es cuál se puede el volumen sube más rápido. Vamos a ponerlo aquí con este ejemplo más ilustrativo acá. ¿Cuál de estos dos? Aquí se ve muy claro. El izquierdo se mueve más rápido, porque tiene menos área para llenar. Está siendo más pequeño, entonces se va a llenar más rápido. Venga, eso es lo que me lo haría como. Mientras que si este lleva 5 galones, este lleva 2, entonces va a llenar más rápido. Entre más pequeño el cilindro, Yo recuerdo desde la izquierda. Pero es que aquí es lógica, es lógica que necesita mover es este pedazo, no, este. Y en cambio en este sería todo este. No, está retornando, tiene que retornar el aceite. este volumen que está acá, ese volumen ya está, eso no tiene que llenarlo. O sea, para que eso se desplace, ¿cuál es el volumen que tiene que llenar? El del vástago, porque lo otro ya está lleno, ya está. Eso también estaría lleno. Sí, todo está lleno. Tiene más área en la cabeza. Por allá, Esa es la duda que yo también tengo. Los dos están llenos, ¿cierto? Sí, Si la variedad se va a empujar, pero para pasar desde acá, esta línea que es donde está el pistón, este pistón va a llegar a este punto, Tiene que sacar ese. tiene que llenar todo todo el esto. área. Y sacar el otro líquido. Sí, el que está por acá saldría. ¿Sí? Pues vamos, pongamos que esto esté conectado aquí al aire. Tiene que llenar toda esta cámara, en cambio acá tiene que llenar solo el espacio del vástago. Y el líquido no tiene que salir el otro porque no El que lleve menos aceite sale rápido. Bueno, es que, por eso el punto al que voy, este cilindro es simple efecto, este cilindro es simple o es doble efecto. También es simple. Realmente entre estos dos, desde el punto de vista de funcionamiento, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Por estas perforaciones. Porque ¿qué sucede? Miren que para que este se desplace, ¿cuál es el volumen que tiene que llenar acá? Realmente también sería el del vástago, porque el aceite que está acá, ese mismo va a pasar a este lado. Pero sería más lento ese que No, lo que pasa es que en este teníamos un pistón macizo. Acá no está perforado. Está perforado. En cambio este está perforado. O sea que realmente esto es lo Van a pasar iguales, igual. Aquí, esos dos son iguales a nivel de volumen. Lo que pasa es que en cambio que tenemos un pistón, el pistón puede ser que simplemente una guía, o sea, como para mantener alineado el vástago. En cambio del otro, el vástago está flotando. Yo la verdad estoy enredado con ese. No es enredado, tiene una pregunta. Con ese sistema, ese cilindro allá. O sea, no, con el número 1, eso está claro. El número 1. Sí. La gráfica del Vástago sin pistón. No, te va a dibujarlo aquí en esta dirección. ¿Sabes en qué tipo de sistema? O yo no lo he visto, no recuerdo, no sé. No, pero se usa, ¿sabes? Pero es que se usa mucho, es como en sistemas de prensas. Entonces, digamos en sistemas de prensado, el piso físicamente puede ser así, tiene aquí un sello, un empaque, y simplemente esta es la camisa. Y el cilindro es flotante, y aquí tiene el sello. Porque aumenta la velocidad, por ende aumenta la producción. Para que este cilindro vamos a pasar de acá, vamos a elevar, o sea que vamos a pasar de este estado, la camisa es la misma, pero el vástago va a salir, ¿no es cierto?
el vástago va a quedar acá. ¿Cuál fue el volumen para pasar de este estado a este? Realmente el volumen fue este. Solamente esto. Porque esto ya estaba lleno de aceite. Apago. Si es claro, miren el esquema acá. Para pasar de este estado que el vástago está dentro a pasar a este que el vástago está afuera, ¿cuál fue el volumen para llenarlo? ¿El del pistón? El del vástago, ¿no es cierto? Este. Porque esto acá de afuera, esto ya estaba lleno de aceite. ¿Si es claro o no? La verdad me tocaría ver los cilindros realmente aquí se llenó por La pregunta de él es como en qué implicación se usa ese cilindro. No, ese tipo de cilindro se conoce como cilindro tipo uso. Tipo uso porque el vástago es flotante, no tiene un apoyo, no tiene guía, no tiene vástago. Se usa mucho en prensas, en sistemas de prensado, pero más que todo sistemas que trabajan vertical. Porque en un sentido horizontal el vástago tendría con el peso a caerse, ¿sí? Aunque la misma presión también va a hacer que él se centre, porque la misma presión pero está empujando para este lado, lo está empujando para el otro, pero igual por el propio peso del vástago puede desalinearse, ¿sí? Pero en sistemas de prensados, a prensas muy grandes, de 500, 1000, 2000 toneladas, donde el cilindro es vertical, se utiliza mucho ese tipo de cilindro, entonces no tiene el pistón. Entonces, básicamente es como una olla, es más, constructivamente tiene una ventaja, que por ejemplo no tiene, la camisa no tiene que ser ni siquiera rectificada, porque no hay nada de contacto. O sea, en un sistema de estos, como tiene que haber una fricción entre el pistón y la camisa, entonces la camisa tiene que ser rectificada, ¿sí? Tiene que haber unas bandas guías acá para evitar la fricción. En cambio, en un sistema de esto, aquí no hay nada, pues no hay nada que contacto. Entonces, ¿dónde te cae el sello? Acá. Aquí tiene que haber unos empaques para que eviten que haya una fuga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el área de empuje? El área de empuje es el área del vástago. Sí, entonces si uno fuera a calcular, vamos a calcular la fuerza de ese cilindro, entonces uno diría fuerza es presión por área. Pero el área, ¿cómo la calculamos con esto? No importa, la camisa podría ser más ancha. No, podría ser el cilindro de esta forma. Y la camisa así de ancha, pues por exagerar, pues. Pero ahí lo que va a importar no es la camisa, no creo que importa el vástago, porque el área efectiva sigue siendo esta, ¿no? El área que está empujando. Sí. Son aplicaciones, lo que pasa es que es un aplicador que de equipo, digamos, móvil no es muy común. Pues creo que no llegaría pues como a aplicarse, pues. Pero es un tipo de cilindro. Tiene así en el del rock. Tiene un cilindro sin vástago. Sí. Sin pistón. Entonces, básicamente es ese tipo de construcción. Pero entonces, básicamente es un cilindro que es simple efecto. ¿Sí? Ahora, el hecho de que este tiene pistón, o sea, el punto del COVID, ¿cuál es la diferencia entre esta y este? Este tiene un pistón, pero miren que ese pistón está perforado. Si el pistón no estuviera perforado, serían completamente distintos porque ya el área sí cambia. Porque el área de este sería todo ya no sería el área del pistón, sino que sería el área de la camisa. Pero al estar perforado, ¿qué sucede? Está lleno todo el cilindro. No tiene que correr la área del vástago. Reduce la velocidad. Al estar perforado, la presión acá también llega por este lado. Entonces esta parte, con esta parte se anula y solamente se hace efectiva la del vástago. O sea, la fuerza efectiva en este sistema es básicamente el diámetro del vástago, igual que en este. Por esta Pero sí va a haber una diferencia, porque es que las perforaciones como tal es una reducción. Lo que pasa es que eso tiene que ser con un diámetro tal que no genere restricción. O sea, que cuando esto vaya saliendo, porque cuando esto va saliendo, el flujo que está acá tiene que pasar a esta cámara. Pasa de acá a esto. Pero tiene que tener la apertura suficiente para que pase. Ahí en este caso no tiene que pasar a ninguna porque queda en la misma casa. Sí, exacto. Tiene que tener diferencia en el trabajo. No, o sea, desde que esto sea amplio,
no tiene diferencia. Si eso fuera restringido, entonces ya entonces sería como un Más lento, sería más lento. sería como si fuera un control de flujo que va a limitar la Pero velocidad. eso no lo hacen, digamos, perforaciones, pues no sé, es para controlar los golpes, digamos, de final de carrera en los cilindros. Cuando es Se van allá en amortiguación, ¿no es cierto? Como algo de No, amortiguación. o sea, no es esto, pero los cilindros sí pueden tener amortiguación en lo extremo, pero no se refiere a esto que está mostrando acá. Ya ahorita lo miramos. Tiene una válvula que... Ya tiene la válvula. Entonces como válvula que abre, ya como sale. Ya yendo a la práctica, ¿dónde se ve ese tipo de cilindros perforados? No, se ve mucho. Un cilindro simple efecto. O sea, un cilindro simple efecto yo podría tenerlo. ¿Cuándo utilizo un cilindro simple efecto? ¿Por qué utilizar un cilindro simple efecto? Claro, saca. Cuando entra fuerza sobre una dirección y en el otro sentido hay otro elemento que me lo devuelve, que puede ser el peso, puede ser un resorte, puede ser otro cilindro. Entonces el concepto ahí es que puede ser simplemente simple efecto. Entonces constructivamente el cilindro más común, o sea, un cilindro simple efecto es el más común. Se utiliza así, como si fuera un doble efecto. Acá alimento la presión y este lo dejo al tanque. Sí. Eso es el cilindro más común simple efecto, que es con pistón. O sea, lo más común es ver un cilindro que sea con pistón. ¿Sí? El sello, ¿dónde se da? El sello se da acá. Aquí tengo un elemento de sello en el pistón. Sí. Y ahí es donde se da pues, el sello del fluido. Aquí como, ¿cierto? Como para entender esa cuestión. No, es que, espere que yo no había hablado. Yo no había hablado, hombre, hasta ahora. Porque es que esto me inquietó, ¿sí o no? Por todo lo que ellos están diciendo. Entonces yo voy a decir lo que yo entiendo. Tenemos un área A y un área A, pues dos. Tenemos dos vástagos, uno con cabeza y el otro sin cabeza, pues hablando así en términos ordinarios, ¿sí o no? Resulta que usted aplica una presión de 200 psi en el A izquierdo y en el A derecho. Va a haber el mismo desplazamiento, La misma velocidad. va a haber lo mismo, incluso aunque tenga la cabeza. Pero porque está ¿Sí? perforado. Ojo. Si usted aplica la presión, vuelve lo que decimos de la ley de Pascal, hace presión en todo el área del cilindro, pero como el vástago está libre, esa presión que usted hace que sobresalga solamente el área del vástago. ¿Es correcto? Así es. Así es, esa presión que está generando Claro. acá, la presión realmente va generando empuje solamente Claro. en el área del En el área, del vástago. porque, y si el vástago estuviera sellado ya con una tuerca, se revienta el cilindro. Y en este caso la presión actúa sobre el pistón, pero como pasa por este orificio, también actúa sobre el pistón hacia este lado. O sea, hay una parte que está empujando hacia adelante y hay una parte de la presión que también está empujando hacia atrás. Entonces se restan y el resultante va a ser el mismo de allá, porque solamente va a actuar sobre el diámetro del vástago. Un ejemplo. Pero entonces va a tener menos fuerza, qué pena. Entre este y este. Ah, no. No, porque si los vástagos No, es tienen lo una mismo. medida, va a ser lo mismo. Porque tiene una contrapresión por los otros lados, se reventaba. No, sí, pero esa contrapresión lo que está restando, No, es igual, esa contrapresión lo que va a restar, voy a dibujarlo aquí un poco más amplio. Si el cilindro fuera macizo, actúa la presión sobre toda esta área, ¿no es cierto? Entonces tendría un área grande. Al cilindro ser perforado, esa presión también llega a este lado, o sea que también actúa acá.
Bueno, la presión actúa de manera perpendicular a todas las superficies, también actúa acá. Pero entonces sobre el pistón hay una fuerza en esta dirección y hay otra hacia allá. Pero acá tengo ¿cuál es el área de este lado? Esta, todo el pistón. ¿Y cuál es el área de este lado? Es el pistón menos el vástago. Exactamente. O sea que sería esto menos esto. ¿Cuál va a ser el resultante? El vástago. O sea que va a ser exactamente lo mismo de allá, el vástago. La misma historia. O sea que en los dos ejercicios la fuerza va a ser, si los vástagos son iguales, la fuerza va a ser la misma. Un ejemplo ahí que yo una vez leí y es el barril de Pascal. ¿Usted no ha leído sobre eso? ¿El barril? Sí. Porque es que resulta que ponemos un barril lleno de líquido y en el centro una rosca. La rosca puede ser de pulgada, eso sí, una rosca muy precisa. Entonces mete el tornillo, una palanca, y usted a medida que va volteando el tornillo se va haciendo la presión en toda el área hasta que resulta reventado el barril con un solo tornillo. Pues tiene que estar lleno de líquido. Es eso, exactamente. Ahora, pongamos un diámetro de 20 pulgadas de vástago, abajo, el mismo tornillo, ¿sí o no? Hacemos la presión y ya no se nos va a reventar el barril, pero sí va a salir el vástago de 20 pulgadas. Ahora pongamos uno de 1 pulgada, el mismo tornillo, la misma presión y va a salir el vástago de 1 pulgada. Entonces ese ejemplo se puede dar ahí. No, estoy enredado. No, está bien. O sea, está bien. O sea, y básicamente lo que se va a desplazar es el flujo que es la. Claro. Cuando usted puso el barril cerrado, Claro. es el principio de Pascal. O sea, usted está generando, está comprimiendo el fluido, pero el fluido no tiene para dónde salir. No tiene para dónde, Cuando usted está tiene que apretando, él lo que hace es eso. La presión se genera, la presión siempre se genera perpendicular a todas las direcciones. O sea, yo aquí la dibujo, ¿por qué la estoy dibujando en el pistón? Porque esto es lo que se va a mover. Pero realmente la presión actúa acá, actúa sobre las paredes, actúa sobre esto, actúa sobre el vástago. O sea, la presión actúa de manera perpendicular a todas las superficies. Si esta camisa no fuera lo suficientemente rígida, entonces se rompe. Más si la presión es muy alta si yo le meto más presión de la que admite eso, si yo cojo un cilindro neumático que puede trabajar digamos a 150 psi y le meto presión de un sistema hidráulico, puedo reventar la camisa. Le meto 2000, 3000 psi y la estallo. ¿Por qué? Porque esa presión está generando eso. Lo que pasa es que uno asume que los cilindros, que esta es tan rígido, que esa presión ahí no va a hacer nada. O sea, realmente el efecto solamente se va a dar en la pieza que puede desplazarse. Por eso tomamos solamente esta presión y esta. Pero lo del ejemplo del barril es Bueno, es que todos los cilindros no tienen el mismo espesor. Pero entonces simplemente el punto al que iba. Entonces son cilindros simple efecto ambos y no tiene ninguna diferencia en las áreas, ¿verdad? Que el resultado va a ser el mismo. Hay una diferencia pero constructiva, más no de funcionamiento. También son cilindros de estos simple efecto. ¿Cuál es la diferencia? Funcionan diferentes. O sea, el de allá es simple efecto, pero entonces allá tiene una fuerza externa que puede ser el peso o puede ser una carga externa. Acá es algo interno que lo genera un resorte. O sea que este es normalmente retraído y este es normalmente extendido. ¿Sí? Necesita una presión para entrar y cuando se libera esa presión, simplemente el resorte lo va a volver a extender. Entonces sería cilindro simple efecto. Cilindro doble efecto. Cilindro doble efecto también. Se encuentran todos más en sistemas neumáticos, ¿sí? ¿Cuál? Esto. De resorte, No, pero también en sistema hidráulico. También hay aplicaciones. Por ejemplo, nada más por ejemplo las prensitas. Directamente la prensa usted llega baja y usted lo que hace es que abre una válvula y eso se devuelve. ¿Quién lo hace devolver? La presa tiene 4 resortes, la que es normal. En esas son externos, pero hay unos sistemas donde el resorte está dentro del cilindro. ¿Sí? O sea, el resorte está dentro del cilindro para hacerlo devolver otra vez. Algo como esto, pues. Sí. Bueno, aquí teníamos entonces cilindro doble efecto, ¿no es cierto? Y este es doble efecto, pero también es doble vástago. En un cilindro de este tipo, ¿cómo es la velocidad de salida y la velocidad de entrada? Velocidad. Debería ser a la entrada. No. ¿Cómo es la velocidad al entrar y al salir? ¿Igual? ¿O hay alguna diferencia? Igual. ¿Alguna diferencia? O no diferente igual. Porque usted me pintó ahí en la puerta de la
Porque es que la velocidad depende del área, o sea, del caudal y del área. El caudal lo está definiendo la bomba. Pero el área, ¿cuál es el área efectiva acá cuando está avanzando? Toda la cabeza. Toda la cabeza. ¿Cuál es el área efectiva cuando está devolviendo? La resta. El área anular. O sea, sería esta, sería la camisa menos el vástago. O sea, que ¿dónde tiene más área? Saliendo, o sea que se mueve más rápido o más lento. Más lento. Más lento. Entonces, normalmente un cilindro, lo normal es que cuando sale más lento de lo que entra. ¿Sí? ¿Y dónde aplica más fuerza? ¿Empujando o jalando? Empujando porque tiene más área. O sea, tiene más área de empuje, acá tiene menos área. Pero, perdón, no, la posición en que traje el cilindro, si es levantando una carga, no tiene mucho que ver. O sea, vertical, por decir algo, lento y sube, ¿sí o no? Pero entonces tiene una carga. Usted devuelve el pistón y al devolverse el pistón, esa carga no se suma a la velocidad de bajar, de regresar. Pero eso es por Pero ahí está hablando como un sistema que sería simple efecto. Acá estamos hablando de doble efecto, o sea que él se mueve por el flujo, por el caudal de la bomba. Entonces partamos de que la bomba es una bomba, vamos a poner el número de 5 galones por minuto. O sea que, ¿a qué velocidad se va a mover eso? Esos 5 galones van a llenar esta cámara. Y cuando se va a devolver, pues lo mismo 5 galones por minuto van a llenar esta. Pero entonces, ¿cuál va a llenar más rápido? ¿Cuando está devolviendo o cuando está avanzando? Devolviendo porque tiene menos volumen para llenar. O sea que si la relación fuera 2 a 1, ¿a qué me refiero con 2 a 1? La relación, el área de la camisa y el área anular. ¿Sí? Si la relación fuera 2 a 1, esos 5 galones por minuto me daría una velocidad X, pero al devolverse me daría 2X, se movería el doble de la velocidad, ¿sí? Con el mismo caudal, asumiendo que el mismo caudal está entrando por ambos. Pero igualmente pues, tomando lo que dice Fabián, igualmente la velocidad no le ayuda a la carga. Sería simple efecto, No, digamos una excavadora, supongamos. Por eso, sí, es que yo Digamos, tengo una carga X. Pero eso depende del tipo de control. Acuérdense que ahorita que tenemos la válvula de contrabalance, ¿se acuerdan? Que tenemos ¿de qué depende la velocidad cuando yo tengo una válvula de contrabalance? Solamente del flujo que le está entrando, no de la carga. Solamente del caudal que está entrando. Si yo tengo acá, supongamos que esto está elevado, tengo un peso, pero tengo acá una válvula de contrabalance. Solamente va a depender la velocidad del flujo que le esté entrando, no más. Si la bomba me está entrando 5 galones, eso es lo que me va a definir la velocidad. No va a bajar más rápido, así tenga más peso o menos peso. Ese sería el circuito interno. pero mientras tenga la válvula de contrabalance. No, lo que pasa es que cuando es simple efecto,